Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Pro. Hola, Mauro. Hola, Mauro. Bien, todo en orden. Bárbaro, me alegro. Bárbaro, me alegro. Mañana nos vemos, mañana viejo Mañana nos venado. vemos, mañana viejo venado. Ah, bárbaro. Hola, Luciana, ¿cómo andás? Hola, Luciana, ¿cómo andás? Bueno, me alegro, Luciana. Bueno, me alegro, Luciana. Eh, Eh, ¿Alguna pregunta, alguna ¿Alguna consultita? pregunta, alguna ¿Hacerme? consultita que quieran hacerme? No tendría. ¿Mm? ¿Ninguna pregunta, ninguna consulta? Nada. Bueno, esperamos 2 minutitos a ver si alguien más se conecta y arrancamos la clase. Bueno, ¿ninguno tiene ninguna pregunta, alguna consulta para hacerme? ¿Se escucha, profe? Sí, te escucho ahora, Julieta. Quería saber si había subido lo de la clase que tuvimos el otro día, la que no No, pudo ser presencial. no, perdón, no lo subí. Ah, no hay problema. Porque quería tomar algunos apuntes de los ejercicios que había hecho y me gustaría volverlo a ver. No sé si Claro. cuando pueda lo puede subir. Sí, sí, sí puedo, esta noche lo hago. Te digo la verdad, me olvidé por completo de la clase. Lo que no Sí, no estoy hay acostumbrado problema, a no hay subir problema. clases así, te digo la verdad, me olvidé. Muchas gracias. De nada. Eso nada más Cualquier... era. Sí, sí, mañana nos vemos en clase igualmente. Yo mañana voy para allá. Sí. Bueno, voy a empezar por la clase de hoy. Unidad 5, secado de grano. Secado de grano es un proceso artificial mediante el cual se elimina cantidades de agua de exceso del grano. El grano, chico, acá no está, pero se lo explico, tiene 3 tipos de humedades, que lo vieron antes. Está el grano y tiene una humedad superficial que está pegado en el grano, otra humedad que se llama capilar, el grano por debajo tiene unos pequeños capilares, unas venitas, y después tiene la humedad interna que es propia del grano que está más adherida adentro. La que nosotros podemos eliminar con el proceso de secado es la humedad superficial y la humedad capilar. Esos 2 tipos de humedades son los primeros que se van a eliminar y son los más fáciles de eliminar. Los primeros puntos de humedad, digamos, son los primeros más fáciles de eliminar. Cuando nos queden 1 o 2 puntos, va a ser mucho más difícil para eliminar esa humedad en exceso que tenga. Lo que nos trae de ventaja una cosecha anticipada, o sea, con el grano húmedo, es aumenta el rendimiento, esto en cuanto al menor vuelco de planta, ya que, ya que las plantas están un poquito húmedas y no están sobre seca. Cuando se pasa a la cosechadora, esta no las voltea igual que el viento, evita el vuelco de las plantas.
Este es una pérdida de rendimiento muy común en lo que es girasol, en lo que es avena, en muchos granos que cuando se cosecha o el mismo viento mueve la planta hace perder el grano. Por lo tanto, no es que aumento el rendimiento, sino realmente es que evito la pérdida de grano en precosecha. Esas serían Es las cualquier palabras cosa. correctas. Conmigo eso no No, rico mí. no es que aumento el rendimiento en sí, ¿no? Le voy a silenciar los micrófonos, chicos, cualquier cosa, préndanlo. Después, el otro es permite desocupar el lote antes, claro, para aprovechar, hacer un barbecho antes. Se puede obtener mejores precios, esto en cuanto al almacenamiento y transporte, ya que por ahí recién está empezando la campaña, no hay tanto movimiento, se puede hacer algún arreglo de eso. Se puede hacer un mejor aprovechamiento de de las cosechadoras, también ya que tengo más tiempo y puedo utilizar más tiempo la máquina cosechadora. Se tiene menos problema de disponibilidad de almacenamiento, esto sí, normalmente cuando se hace una cosecha anticipada, las plantas están vacías, por lo cual hay disponibilidad en los acopios para guardar el grano y no tenemos problema de esa disponibilidad en los acopios. Y también, por supuesto, se aprovecha mucho mejor la secadora, ya que en vez de usarla 2 meses, en la campaña fuerte la puedo utilizar un poquito más, la puedo utilizar 3, 4 meses a la secadora y hacer un mejor uso de esa máquina. Principio del secado del grano. Bueno, el principio del secado del grano, chicos, es hacer pasar a través de la secadora aire caliente y de baja humedad. Realmente lo que se busca, cuando tengo aire caliente, al calentar el aire, lo que hace me baja la humedad relativa del mismo. Y este bajo contenido de humedad relativa es la que absorbe la humedad del grano y lo calienta artificialmente como consecuencia. Por ejemplo, acá tenemos un videíto, le voy a pasar un video. ¿Lo logran ver al video? A ver dónde está la parte de la cosecha, que es la parte que más, de la secadora, que es la parte que más me interesa en este caso. Acá está. Bueno, el grano cae en la secadora, no la secadora caballete. Ahí está. Viene el aire frío por debajo. Acá tiene un mechero donde el aire se calienta. Este aire sube a la cámara superior. De este lado acá tienen extractores de aire, de lo que absorbe el aire. Esos extractores de aire van a forzar el paso del aire caliente a través de los granos. Este paso de aire caliente a través de los granos hace que el aire caliente, que tiene una humedad relativa baja, me absorba humedad de los granos y la despida por el otro lado. El grano va a seguir cayendo hasta la parte inferior de la secadora, donde la parte inferior de la secadora, donde podían ver ahí recién, era aire frío. Eso hace que se enfríe y bueno, ya cae el grano directamente seco, cae a un Redler o a o a un cinta sin fin, o a un chimango, o a un movimiento por gravedad, va a una noria y se lleva el grano de almacenamiento que corresponda. Eso sería lo que es el principio del secado del grano, no hacer pasar una corriente de aire de baja humedad relativa para que absorba la cantidad de aire. Hay distintos tipos de secadora. Tenemos secadoras estáticas. Estas secadoras estáticas se las conoce como secadora de carro también. Son secadoras fijas que el grano no se mueve. Esto acá, por ejemplo, son secadores en carro. Son carros que se le conecta una manguera de secado, el cual el aire va pasando de carro en carro y se van secando los granos. Y se llaman estáticas porque el grano no se mueve. Es muy común en este tipo de secado en lo que es el maní. Después tenemos otro tipo de secado estático, en silo, que es silo de secado. Esto normalmente son silos más vale pequeños, con un pequeño calentador,
¿no? Que puede ser a combustible o a gas, el cual calienta el aire. Funciona igual que una secadora, nada más que mi contenedor, en vez de ser una secadora, es un silo. Normalmente suelen ser pequeños estos silos de secado, son silos de secado, los cuales el calentador calienta el aire frío, baja la humedad relativa, tengo un ventilador que inserto el aire y lo voy sacando hacia arriba. Normalmente, aquí arriba de los sombreros, acá arriba del silo, tengo grande salida de aire o algún tipo de extractor de aire para ayudar a forzar a sacar el aire, ya que ese aire caliente que sube viene con alto contenido de humedad y si yo lo estoy haciendo en un día frío, las chapas se encuentran frías. Este aire caliente y húmedo me toca las chapas, se humedece y provoca gotera, el cual luego acá arriba me va a formar lo que se denomina copete brotado o un copete de fermentación. Por eso siempre que voy a airear en invierno tiene que ser con la escotilla de arriba, los sombreros clausores o extractores abiertos para poder sacar el aire húmedo. Eso es lo que sería tipo de secado eh, estacionario, estáticos. Después tenemos secadoras con secadora de flujo continuo, o sea, tenemos una secadora, la cual consta de una torre, el cual el grano va cayendo continuamente, acá el grano no para nunca de caer, viene, pasa todo el grano, va cayendo el grano, los ventiladores o extractores, que estos hacen forzar la salida de aire, como le explicaba hoy recién en el video, tengo los calentadores, los mecheros, las primeras dos terceras partes de la secadora de aire caliente, el último tercio de aire frío, en este caso, y al medio tengo los caballetes. Eso sería una secadora de flujo continuo. Más o menos son todas parecidas, puede cambiar que en vez de ser caballete, sea de columna, tenga diferente forma de caída del grano. Ahora lo vamos a ver. Bueno, este es el diagrama de la secadora, como viene. Tipo de torres, puede ser clásica o en columna, flujo cruzado, torre de caballete, flujo mixto, torre de columna. Esta es torre de columna, son que el grano cae a través de una columna continuamente y el aire lo atraviesa perpendicularmente. Este corre directamente el grano. Lo malo que tiene este tipo de secado, acá, el flujo cruzado, el de la más común, es que el grano más cerca a la entrada del aire caliente se sabe sobrecalentar y secar por demás. En cambio, el grano más lejos de la entrada de corriente sabe quedar un poco más frío y también más húmedo. O sea que tenemos un gradiente de humedad, donde queda más húmedo cerca de la salida de aire que de la entrada en las columnas. Después tenemos de caballete, esta tienen como caballete en el medio, donde el grano va cayendo, pegan los caballetes y va cayendo de un lado para otro. Por lo tanto, se va moviendo, puede ir haciendo tipo como zigzag el grano dentro del flujo. Y estos caballetes, a su vez, son entrada de aire caliente y esto permite al aire fluir más libremente y cruzarse entre el grano. Seca es mucho más eficiente que la secadora de columna. Y la última es la de flujo mixto, va cayendo el grano y va haciendo diferente recorrido y a su vez va tomando aire de diferentes lados y va secando más rápidamente del grano, además lo seca más uniformemente. Lo malo que tiene por ahí las columnas de flujo mixto es el tema de eh, prendido de fuego. A ver acá tenemos una secadora. Si ustedes ven acá el videito, lo pueden ver al video, chicos, antes de continuar, por la duda. Pongo el video, bueno, acá pues,
todos los caballetes, cómo están, cómo corre el grano a través de esos caballetes, cómo fluye el aire. Tiene el aire caliente, sale, pasa a través del grano frío y seco, se mete al siguiente caballete y así continuamente y va secando el grano. Eso sería una secadora de flujo mixto, digamos, más o menos para que ustedes vean. No sé si ha quedado alguna duda, si tienen alguna duda acá. A ver, este acá, ¿qué es? No, más o menos después se repiten los mismos videos. Bueno, esto acá con respecto a los secados. ¿Dudas, preguntas hasta acá, chicos? Bien, no, no tienen duda. Ar- Arelis Castillo, decime si tenía alguna duda que me pusiste, sí. ¿Qué duda tenés? Porque sí, está todo bien. No. Bueno, bueno, vamos a seguir con el siguiente tema, que es temperatura máxima de secado. Esto es a cuánta temperatura se puede llevar la secadora para secar las toneladas, para buscar la mayor eficiencia. Ah, listo, gracias, Areli. No, no lo había visto. Bueno, dice, para darle mayor eficiencia, o sea, tonelada hora a la secadora, normalmente se sabe subir la temperatura de la secadora. Tengan una cosa en cuenta, que la temperatura del aire del secado suele ser mayor que la temperatura que alcanza el grano. Si el aire del grano del secado anda aproximadamente en 70 grados centígrados, el grano se calienta aproximadamente a unos 50 grados centígrados. No llega a tomar todo el calor del aire. Eso siempre hay un gradiente, una diferencia entre la temperatura del aire y la temperatura del grano. Bueno, a ver, perdón, acá. Bueno, la temperatura máxima siempre se busca que no dañe al grano, o sea que no lo cocine, ya que si yo me paso de temperatura en la secadora, puedo quemar el grano, como en el caso de la soja, del maíz, del trigo, de la avena, ni hablar, o lo puedo dejar también, como en el caso del maíz, si lo seco mucho, lo puedo dejar quebradizo igual que el de la soja, lo puedo dejar al grano frágil, medio quebradizo, por lo cual cuando lo pasa al silo, en los mismos movimientos de acarreo se puede ir rompiendo y me va destruyendo la calidad del grano, a tener más quebrado. A ver, discúlpeme, perdón. Ahí estamos. Dice, temperatura, bueno, acá la soja es más sensible que el maíz y el trigo y esto más que el sorgo. Bueno, ¿qué sucede cuando la temperatura cuando el grano se somete a temperatura muy elevada? Entrada de grano húmedo, rápida evaporación del agua periférica, grano seco y caliente en la periferia y húmedo y frío en el centro. Esto ocurre, el grano, cuando viene muy húmedo, toda el agua de la superficie se evapora y en el centro del grano me suele quedar húmedo y frío. Y esto después, no es yo cuando lo mida en el momento, no me va a dar una humedad real, porque después esta humedad que tengo acá en el centro va a emigrar hacia la superficie, por lo cual me va a dar un valor de humedad mayor al medido luego del secado, ¿no? Eso es lo que más o menos quiere decir ahí. Peso del módulo de calor fríos.
Bueno, eso es daño que pasan. Paso del módulo de calor a frío, sufre contracción y acentúa tensiones internas. El grano se fragiliza, o sea, se fisura y queda quebradizo. El grano sale excesivamente seco en la periferia y tiende a absorber humedad. A su vez, el movimiento del agua central es intensificada. Eso es lo que más o menos le explicaba recién hoy, que cuando estaba seco por fuera, además de que el agua interna migra hacia afuera, el grano estar sobreseco también absorbe agua ambiental. Por lo tanto, se está humedeciendo dos veces y eso hay que evitarlo en el momento del secado. También hay que tener en cuenta que si el grano viene muy húmedo, yo puedo retirar algunos puntos de humedad por pasada. Por lo tanto, lo voy a tener que, si viene muy húmedo, lo voy a tener que pasar 2 o 3 veces, dependiendo de la humedad que venga el grano, para hacer un buen secado. Y dejando entre pasada y pasada aproximadamente 18 horas de estacionalidad, ya que las 18 horas de estacionalidad en un silo lo que hace que la humedad central del grano vuelva a la superficie y luego ahí para poder extraerla con otro secado. Por ejemplo, un maíz yo lo tengo que secar aproximadamente a 14,5. Vamos a sacarlo al límite. Si a mí me vino con 22% de humedad, el máximo para sacarle al maíz es 5% de humedad por pasada. Le hago una primera pasada que me queden 17 y luego le hago una segunda pasada para llevar a 14,5. Entre la primera pasada y la segunda pasada dejo transcurrir de 18 a 24 horas en un silo para que el maíz se relaje, digamos, y se reabsorba el agua interna, salga hacia la parte externa y que la segunda secada sea más eficiente. Bueno, acá hay diferente temperatura máxima de secado. Dependiendo del grano para qué lo voy a usar, son las temperaturas máximas de secado del grano. Por ejemplo, en general, chicos, si es para semilla, no tiene que pasar los 40 grados centígrados, lo ideal. Ya que a más de 40 grados centígrados lo que hago, puedo llegar a dañar el germen, por lo tanto ese grano ya no me sirve más para semilla. En el caso de la molienda de harina, entre 50 y 65 aproximadamente, ya que si la paso de esta temperatura, lo que voy a hacer, voy a precocinar el almidón, voy a precocinar las proteínas, y esto le voy a sacar valor nutricional al grano. Y en la agroindustria, en la parte aceitera, no pasarlo más de 75-80 grados centígrados, como en el caso del girasol. Acá tienen un cuadrito de las temperaturas máximas, más o menos. Velocidad de secado, o sea, cuánto punto le puedo sacar yo al grano por pasada, dependiendo de la humedad inicial y dependiendo qué tipo de grano es, le voy a poder sacar más o menos puntos. Maíz, sorgo y girasol, aproximadamente 5 puntos por pasada, que es lo que le explicaba hoy, cuando está muy húmedo, ya que los primeros 5 puntos son los más fáciles de sacar y luego a medida que me voy acercando más a la humedad de almacenamiento, más difícil es sacar esa humedad. El trigo, para no dañarlo, no se saca más de 4 puntos, la soja 3 puntos por pasada, para semilla no más de 3 puntos por pasada, cebada maltería, que también sería un tipo como para semilla, 2 puntos por pasada, y el arroz 1. El arroz se va pasando de tan poquito, ya que es un cereal y nosotros lo consumimos como grano entero al arroz. Si yo le saco mucha humedad al arroz, ese grano queda quebradizo y luego cuando lo voy a industrializar, o sea que lo voy a pelar, lo voy a pulir, que ya lo vamos a ver más adelante, para esos procesos, voy a que este grano de arroz se me quiebre. Por eso, siempre cuando lo seco, para que evitar que el grano de arroz me quede quebradizo, saco el 1% por pasada. Operaciones de secadora de flujo continuo. Bueno, acá están los paso a paso, chicos, cómo
cómo se debe secar, cómo se calcula, ¿no? Se revisa si tiene suficiente cantidad de combustible. Hoy normalmente vienen a gas, esto es cuando eran a leña, cuando eran a gasoil. En este caso es, eh, sí, luego continúo. Se completa la torre con grano y ajusta el termostato, se enciende el ventilador, encendemos el quemador, se acciona la descarga, cosa que el grano vaya entrando y puede ir saliendo también. Volver, volver a la secadora el tercio inferior para completar el secado. No extraer más humedad de la máxima recomendable. Realizar el control permanente del grano pre y post seca. Medir la humedad de a 1 o 2 horas luego del secado. Esto es medir la temperatura 1 o 2 horas después del secado es para que el grano tome temperatura ambiente, ya que un grano caliente suele dar errores en la medición de temperatura. Por eso siempre se espera a que tome temperatura ambiente naturalmente y luego de ahí tomamos la humedad. Es un error sacar, sacar de la secadora grano y directamente medir la humedad. Bueno, y al finalizar el secado, apagar el quemador y dejar el ventilador hasta la salida de todo el grano, ¿no? Bueno, cálculo de merma del peso. Esto es, chicos, la formulita que se calcula normalmente todos los pesos, cómo sacar el porcentaje de merma de los diferentes granos. A ver si me da un minuto, le voy a abrir una tablita de secado y le voy a explicar. La de maíz, que es la más común. Bueno, nos sirve para calcular esa fórmula de peso del secado para calcular todos estos valores que tenemos acá, el porcentaje de merma. Eso se hace usando esta fórmula que es la fórmula de secado, que es 100 por humedad inicial, que la humedad inicial es la humedad que yo mido en el momento con el humedímetro, humedad final, que la humedad final es la humedad de almacenamiento seguro de cada grano, sobre 100 menos humedad final. En el maíz, yo acá tengo humedad final 14,5. Realmente la humedad final del maíz, la humedad deseada de secado del maíz, siempre se seca un poquito menos la humedad de almacenamiento, es de 13,5 es para el maíz. Es un punto menos de lo que dice la tabla. Para el sorgo, que la humedad del sorgo normalmente es 15, la humedad final de secado también es 13,5. Es un punto y medio menos. Para el maíz es -1, para el sorgo es -1,5 y para todo lo demás es menos 0,5% de la humedad de almacenamiento. Por ejemplo, en la soja, la humedad de almacenamiento es 13, pero la humedad que se calcula es de, perdón, la humedad de almacenamiento es 13,5, la humedad que se calcula es de 13. No sé si se entendió esto acá, esta tablita acá. Por ejemplo, para el maíz yo quiero calcular cuál es la merma que tiene ese grano para una humedad de 17,5. Bueno, 17,5. Yo sé que la humedad inicial va a ser de 17,5. La final, como dije, era un punto abajo, es de 13,5. Y 100 menos humedad final me va a dar 86,5. Esto agarro una calculadora, reemplazo los valores, hago 17,5 que es mi valor de humedad inicial, menos 13,5 que es mi valor de humedad final, el teórico, eso me da 4. O sea que me queda 100 por 4 sobre 86
7,5 y eso me da que tengo una merma total de 4,62. A ver, me voy a fijar acá en la tablita. Para la humedad de 17,5, a ver si me dio eso. 4,62. ¿Se entendió cómo se utiliza la fórmula de secado? Eso está bueno. Si alguna vez no tienen la tabla de secado, pueden utilizar la formulita de secado, si se la acuerdan. Y ahí tengo yo el valor. Así se debería utilizar esta formulita. Y siempre se expresa con 2 decimales después de la coma el porcentaje de la merma. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Ninguna? Bueno, sigo. Capacidad de secadora, ¿no? Es la capacidad, las secadoras tienen siempre una capacidad real y una capacidad teórica de secado, dependiendo del grano, la temperatura, el aire, los puntos a sacar, todo eso va a haber una capacidad de secado. Capacidad de real del secado, de secado, digamos, es igual a la capacidad básica de la secadora por el coeficiente de humedad, que el coeficiente de humedad tiene que ver mucho con esta humedad inicial. Como le dije, los primeros puntos salen rápido, los últimos puntos tardan mucho más en salir, por un coeficiente también de temperatura, porque a mayor temperatura, mayor va a ser mi quita de humedad, ya que mayor va a ser, perdón, no mayor, sino la última parte sería, ya que a mayor temperatura, menor es mi humedad relativa del aire. Ahí nosotros tenemos las tablitas, tenemos el coeficiente de humedad, es un coeficiente doble, el coeficiente inicial, de donde yo arranco hasta cuando yo lo quiero secar. Si yo arranco de 18 y lo quiero llevar a 13, mi coeficiente de secado es 0,83, mi coeficiente de humedad. En cambio, si yo arranco en 25, 26 y lo quiero llevar a 12, mi coeficiente de secado es 0,37. Los coeficientes de la temperatura siempre se toman a 90, el 1, 104, 1,20 y 43, que normalmente es temperatura de secado para semilla, 0,37. Y acá tenemos un ejemplo. Nosotros nos dan un manual que nos dice que la capacidad básica de secado de la secadora es de 60 toneladas por hora. Se desea secar grano de 22% a 14 a 90 grados centígrados. Bueno, quiero saber cuánto realmente me va a secar de esas 60 a de esas 60 toneladas, realmente cuánto va a ser la capacidad real. O sea, para regular todo lo implemento y dejarlo a esa capacidad por hora. Capacidad real es capacidad básica, en este caso es 60, por el coeficiente, dijimos de 22 a 14, voy de 22 a 14, es 0,69, tomo ese coeficiente, 0,69, y lo multiplico por 1 porque es mi coeficiente de temperatura. Hago 60 por 0,69 por 1, me va a dar que mi capacidad real de secado es de 41,44. Me bajó prácticamente 20 toneladas, o sea, en porcentaje muchísimo el 30% menos de lo declarado. Eso quiere decir las capacidades reales y básicas de secado. Hasta ahí, no sé si se entendió, chicos, si tienen alguna duda sobre la parte de capacidad de secado.
¿No tiene ninguna duda? Bueno, bárbaro. Vamos a otro sistema de secado, que es el combinado, sistema combinado de secado. En este caso, el sistema seca-aireación, si no me equivoco, secado-aireación. En este trata de la secadora directamente, se elimina el tercio inferior de aire frío y se le pone todo aire caliente, se la modifica. Esto lo que hace, me maximiza la capacidad del secado de la secadora, pero tengo un problema, el grano me sale caliente. Voy a tener que tener un silo con grandes capacidades de ventilación para poderlo enfriar rápidamente ese grano caliente. Y el grano este normalmente sale, dice, los granos salen de la secadora caliente, 55 grados centígrados aproximadamente, y con algunos puntos arriba de humedad. Normalmente el grano, cuando sale de la secadora, nunca se saca con la humedad justa, siempre se lo suele dejar 1 o 2 puntitos de humedad por arriba, ya que cuando lo enfriamos a pasarle aire frío, arrastra ese aire caliente y me lo seca un poco. Para no sobresecarlo, siempre le dejo 1 o 2 puntitos de humedad por arriba. Esto permite aumentar la capacidad de la máquina secadora, o sea, hacer más cantidad de granos por hora, aumentar el, perdón, aumentar el flujo, disminuye su humedad. Dice, el contacto con el aire caliente disminuye su humedad relativa y completa el secado aprovechando el calor residual del grano. Esto ya cuando lo estáis secando en el silo. Esto es cuando la humedad relativa del grano todavía está alta por estar caliente. Tengo el grano húmedo, lo paso seco, lo pongo en un seca-aireación y acá lo termino de secar y enfriar en este silo. Puede ser en un silo aparte o en el mismo silo de almacenamiento. Puedo tener ya instalado los motores, lo enfrío y lo dejo ahí, eh, voy agregando grano. Esto se llama enfriado en Curling, en el mismo silo. Después tenemos secado por retorno. El grano se pasa húmedo en la secadora, se deja en el silo un tiempo de reposo, de manera que el grano se estabilice, la humedad central se vuelve hacia la periferia y por último se termina de secar. Eso el secado en reposo, chicos, es cuando tiene por demás punto de humedad. Se pasa el grano húmedo, se lo pasa por la secadora, se deja en un silo, se lo deja reposar y luego vuelve a la secadora para que se termine de secar. Lo vuelvo a retomar. Daño ocasionado por el mal secado. Bueno, eh, es poquito, chicos, me queda poquito tiempo, así que lo voy a intentar. Molino, la harina se saben degradar, ya que el almidón a mucha temperatura se arruina, igual que las proteínas, el gluten en este caso, por lo tanto el trigo en molino me baja la calidad del gluten en sí. Puede tener una buena fermentación, pero no tiene una buena retención de gases. Y el maíz, la soja y el girasol, lo que tienen, pierde viscosidad, pierdo calidad de aceite y pierdo proteínas, por lo tanto baja el nivel nutricional. Todo eso es lo que tiene que ver con el secado del grano. ¿Dudas, chicos? Si no, terminamos acá la clase y si no me vuelvo a conectar. ¿Tienen alguna duda? Bueno, chicos, entonces doy por finalizado.